¿Cómo es posible que pese a la seguridad en un lado de la Procuraduría, en un lado del Palacio de Gobierno, que habían agentes en ese momento, que habían cámaras de seguridad, con todo este desplazamiento de autoridades, cómo es posible que se atreven a atentar contra la vida de una madre? Este es el video que captó el asesinato a sangre fría de la defensora de derechos humanos Maricela Escobedo hace un año y que le dio la vuelta al mundo. Para defensores de derechos humanos y activistas sociales en México, esta fue la viva imagen de la impunidad que ha hecho reinar la violencia del crimen en el país. ¿Quién sigue ahora? Es la pregunta con la que todas las mañanas despierta Silvia Vázquez, Malú García, Olga Reyes y centenares de defensores de derechos humanos y activistas sociales en México. Y te tengo ubicada y estás chingando mucho y estás denunciando mucho. Te voy a mandar a los Zetas, paso lo de la bomba y entonces se solicitaron medidas cautelares para protegerme. Esa protección nunca llegó. Fue una amenaza a través de un mensaje de voz en el celular. Empezamos a documentar los casos de jóvenes desaparecidas, una nueva situación que se empieza a vivir en Ciudad Juárez, que es la trata de personas. A manera que se va intensificando la denuncia y la investigación, las amenazas también se van haciendo más visibles. Luego del asesinato de Maricela Escobedo el 16 de diciembre de 2010, el proceso de amenazas y atentados contra quienes ejercen la defensa de derechos en el país se aceleró, y la situación es calificada a finales de este 2011 como muy vulnerable por organismos internacionales. Varios defensores y activistas han tenido que exiliarse de sus estados para salvar la vida. ¿Por cuánto tiempo? No lo saben. ¿Esperas que la defensa de derechos humanos sea un crimen en México? ¿A qué te limita el Estado? Pues a perderlo todo. Silvia Vázquez, quien tras los atentados y amenazas que sufrió por defender a policías torturados por militares y acusados de falsos delitos, debió salir de Tijuana para refugiarse en otro estado. A mí es claro que es crear una psicosis entre los activistas, entre los defensores de derechos humanos, incluso entre las propias familias, de crear ese temor y esa fobia de que no puedes exigir justicia sin que se te amedrente, sin que se haya un atentado. Malú García es defensora de derechos humanos en Chihuahua. Es cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que ha denunciado a tratantes de personas en el norte de México, protegidos por diferentes niveles del Estado mexicano. Tienes que dejar toda una vida y empezar desde cero el lugar donde te vas a refugiar. Un reporte del Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS de enero de 2011 al 5 de diciembre tiene registrados 68 casos de agresiones contra la defensa de los derechos humanos en México, basados en comunicaciones con diferentes ONG, monitoreo de medios y denuncias de activistas. En estos casos, están en riesgo alrededor de 126 personas de diferentes organizaciones de todo el país, mayormente en los estados de Oaxaca, seguido de Chiapas, Chihuahua y Guerrero. El reporte detalla el origen y tipo de amenazas. Los responsables en su mayoría son funcionarios públicos, principalmente policías estatales y municipales, y el tipo de agresión más frecuente son las amenazas, seguidas del asesinato y el hostigamiento. El mayor número de casos de medidas cautelares que hay es el Estado quien te amenaza. Hay 42 medidas otorgadas del 2001 al 2011 para México, para defensores, y son el Estado, el Ejército, la policía, no es los grupos, no sé, de sicarios. Las amenazas sobre Malú García y su madre Norma Andrade se materializaron este 6 de diciembre. Norma Andrade recibió 5 disparos cuando salía de su trabajo. Le destrozaron el brazo derecho. Si tú analizas a una de las madres de las jóvenes asesinadas y desaparecidas, es la misma historia. No importa el nombre de la mamá, no importa el nombre de la hija, es la misma historia. Son las mismas violaciones a los derechos, la misma omisión de parte de una autoridad, la misma negligencia. Un defensor para ellos, para esta política de seguridad pública sobre todo, que es donde a partir del 2009 al 2011 se da el mayor número de otorgamiento de medidas cautelares, incluso hasta para comunidades completas.
el defensor es el que agrede al Estado. Hay una falta de reconocimiento de su labor y de su profesión. Y el Estado no va a reconocer que se ha equivocado. Entonces eres el criminal, el enemigo del Estado. En eso te conviertes, de estar haciendo una causa que tú dices vale la pena y es lo legal y no estás siendo corrupto. Y algo que me preocupa es que nos va a pasar exactamente lo mismo. En el caso de Maricela Escobedo, los hijos no pueden darle seguimiento a la investigación porque tuvieron que pedir asilo en otro país. A principios de este 2011 en México fue creado el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que agrupó a víctimas de la violencia, activistas y defensores de derechos humanos de todo el país. Toquen sus corazones, abran sus mentes, hagan un espacio en su corazón para admitir este dolor que nos embarga a la sociedad. Tenemos un México destruido, pero entre todos podemos restaurar el tejido de la sociedad. El movimiento realizó 2 caravanas por el norte y sur del país, logrando visibilizar cientos de casos de abusos de las autoridades, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. Tras los recientes asesinatos y atentados contra 5 activistas, 4 de ellos integrantes del Movimiento por la Paz, organizaciones sociales han hecho un enérgico llamado al presidente Felipe Calderón para que ponga en marcha acciones de protección a defensores de derechos humanos. Alberto Torres, El Universal.